María. No, hay varios costados de todo este escándalo, ¿no? Obviamente, por un lado, pone la lupa sobre un personaje como Lázaro Báez, que me impactó un dato que chiquito, pero del 2003, él recién en el 2003 compra Austral Construcciones, que es la principal constructora. En 10 años se convierte en el principal contratista de obra pública de la provincia de Santa Cruz. En 10 años. Empezando por obras menores, digamos, de rutas y demás, y termina ahora peleando por la represa hidroeléctrica Néstor Kirchner, que es la obra más grande que hay. Fue el hombre además que construye y regala un mausoleo muy oneroso después de la muerte de Néstor Kirchner en homenaje a quien lo había acompañado desde que fue además empleado del banco de ahí en Santa Cruz, y Néstor Kirchner el intendente. Ahora, por un lado está Lázaro Báez. Ahora me interesó muchísimo, muchísimo otro personaje. Ernesto, te va a gustar esta historia, porque seguimos los casos de conurbano de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué es? Fariña hoy cuenta que el que lo introduce a este mundo de Ferraris y demás, que nadie sabe quién paga, es Carlos Molinari, que es un empresario inmobiliario, supuestamente de real estate, con un hombre que vive en un barrio privado de los más caros de zona norte, con inversiones inmobiliarias Miami, Uruguay y demás, que fue candidato a vicegobernador de Mario Illy, el exintendente José Cepaz, en las internas que le dieron a Scioli en la última elección a gobernador. Mario Illy vino acá hará un año y vino con Molinari. Bueno, ahora, inversor, inmobiliario, hombre de Illy. Illy era el intendente más cercano en ese momento sobre todo a Néstor Kirchner, pero era el favorito. Misteriosamente desaparece la intendencia y sale a cazar antikirchneristas, ¿te acordás? Sí, después del 2009. Entonces, a mí me intriga muchísimo cómo llega a ese mundo Fariña, pero me pareció fascinante que entre primero con Molinari y de ahí a Lázaro Báez. Me parece que hay ahí un entorno muy cercano que mucho tiene que ver con el financiamiento de la política, porque finalmente ese tipo de personajes que entran a la política entran como grandes financistas de la política, ¿no? Cuando viste el trabajo, cuando viste el programa, ¿qué sensación tuviste? Y me impresionó por lo cerca que pega, ¿no? Y por la figura de Lázaro Báez, y más allá de la credibilidad del personaje de Fariña y demás, el hecho de que estés hablando, insisto, del tipo que en 10 años se convierte en obra pública que entrega y adjudica a la nación, ya hace muchísimos años que no es en la provincia de Santa Cruz quien entrega la obra pública. Y digo, evidentemente hay ahí un vínculo a lo largo de 10 años muy próspero en un kirchnerismo que también como característica ha tenido esta mezcla de negocios y poder permanentemente, donde estas cuestiones han hecho a la construcción de un modelo de poder, ¿no? Vos sabés que hay quienes argumentan en conversaciones de confianza desde el gobierno, bueno, todo gobierno genera, en mucho más las características de un gobierno nacional y popular, una burguesía. Y que, bueno, necesitamos crear una burguesía. Ahora, si uno revisa, muchos de los grandes grupos económicos sus comienzos tienen en una relación muy, muy cercana con el poder de turno. Ahora, nunca tan rápido, ¿no? Claro. Nunca tan rápido. ¿Gabriel? Bueno, lo más extraño de todo es un dato que empecé a hacer hoy cuando venía para acá. En el Madero Center, si yo fuese, suponete, Elliot Ness y lucho contra la mafia, yo le daría unos mangos al portero y le pediría que por favor me avise el día que hay una reunión de consorcio. Entonces meto el camión de culata y ¿a quién me llevo? Me llevo ese mismo día a Lascar, a Fariña, a Vudú, a Vanderbrole, a Tratuti, a Castellano, al hijo de Brito, a Cristóbal López, a Cristina, que tiene 2 cosos y 10 cocheras. Está todo el mundo junto, encima ni siquiera saben afanar, es como que ni disimulan, por un lado. Por otra parte, nosotros cuando yo vi el programa, realmente, por un lado, me sorprendió la investigación, que estaba muy bien hecha, pero por otro lado no me sorprendió el resultado. Yo creo que a nadie le sorprende el resultado de saber que Lázaro Báez blanquea plata, o que Cristóbal López blanquea plata. Es decir, ellos se han enriquecido de una manera extraordinaria. Los sobreprecios, todos conocemos las historias de los sobreprecios, todos conocemos la imposibilidad de acceder a esa información. Por algo es imposible acceder a la información. El acceso a la información pública, que debería ser irrestricto y sencillo para cualquier periodista o para cualquier ciudadano, es cada día más difícil. Y la dificultad viene justamente porque hay lo que esconder, porque si no existiese lo que esconder, tampoco existiría la dificultad. ¿Matías? Sí. Una profunda envidia sentí, porque me parece una investigación trabajada, buscada, y con testimonios que la convierten en contundente en términos de que ahora alguien tiene que mover algo después. Porque suele sucedernos a los periodistas últimamente que denunciamos
muchas cosas, pero luego sucede que no sucede nada. Y entonces el mérito, la envidia que yo siento por la investigación que vi el domingo es que algo va a tener que suceder. Y me llamó la atención hoy en una entrevista que le hice a Kunkel. Kunkel, más allá de descalificar a la nata, responde, bueno, habrá que investigar, y que se investigue, y si alguien cometió algún delito que vaya preso. Lo que pasa es que siempre dicen eso. No siempre. Siempre dicen eso, pero me parece que el contexto cambió. Se queda en la descalificación o el ignorar el tema. Me llamó la atención. Pero es esta justicia la que tiene que juzgar esto. Y esta justicia tiene Ollarvide, tiene Canicoba Corral. Te quiero decir, yo no tendría ningún miedo, si fuese el gobierno, de que esta justicia sea la que investiga este caso. Matías, vos estabas desarrollando un poquito más. Digo, la envidia surge de que muchas veces... yo el año pasado denuncié en una nota en Clarín, en página 10, cosa que leía todo el mundo, que la embajadora Alicia Castro en Venezuela había armado una empresa con una amiga pintora que tenía en Estados Unidos para hacer un contrato de 10.000 viviendas en Carabobo, un estado de Venezuela, y eso lo había firmado Chávez y Cristina abrazados frente a un cuadro de Néstor Kirchner. Digo, no pasó nada, porque nos habíamos acostumbrado en este país, y estaba muy, muy sólida la nota, invito a la gente que busque en el archivo. No pasa nada porque nos estamos, digamos, como anestesiando mucho, y a partir de la respuesta como las de Kunkel. Pero me parece que el encanto de la investigación de Periodismo para Todos, amén de que llega en un contexto político diferente al del año pasado, es que tiene una contundencia que no va a pasar inadvertida, y esto es como una bocanada de aire también a los periodistas que nos entregamos un poquito a la investigación, porque dice, bueno, no todo el trabajo es al pedo, digamos, pero queda claramente, es una investigación potente en un tiempo político diferente. ¿No dudaron en ningún momento? Para ustedes es, como dice Matías, contundente. Para mí faltan elementos, pero digo, de hecho dicen que hay más material incluso dentro de la propia investigación que dijeron que la nata va a difundir el domingo que viene, ¿no? Y me parece que incluso hay un momento en el cual los periodistas llegamos hasta determinado punto y hace falta que intervenga la justicia con poder para requerir determinadas medidas, para poder... Una cosa es lo que vos ves, otra cosa es por probar un delito, digamos, ¿no? Son instancias... Pero tiene también el componente... farándula que lo hace entrar al escándalo en lugares en los cuales otros escándalos más complejos y que se nos hacen más difícil de explicar, Vudú y Chicone, tienen la dificultad. Acá además tenés Rossi, Fariña, tenés una serie de personajes... Ahora, ¿no distrae eso un poco? Porque de repente vos veías hoy, bueno, cuando estuvo Fariña con Rial, que fue lo que creo que debe haber sido la medición más alta de América TV en su historia. Pero estuvieron 3 horas de corrido. 15 puntos, una cosa así disparatada de alta. Y todo el tema del escándalo Fariña, Jelinek, y la historia de que Ileana Calabró lo rajó al marido y que Jelinek abandonó el suyo, y nada, esa cosa de escandalete tipo Samantha Farhat en la época de El Jarrón de Coppola, no puede hacer una especie de, no sé... A mí me hizo acordar de lo que sí, está desviando. Yo creo que está desviando porque además... había tenido para mí potencia. Distrae y potencia, cada uno lo usa como le conviene y le sirve, pero me parece que... Yo creo que está distraído. Esa parte distrae. La nata se va a encargar solamente el domingo que viene de volver a ponerlo en foco, pero la realidad es que se está hablando del tipo que lleva la valija y no se está hablando del tipo que genera la plata, que es Lázaro Báez. Sí. Es lo que decía En Gonzalo ese lugar, Ernesto, ¿no? a ver, han pasado 48 horas y nadie allanó la financiera. El riesgo de que se convierta en un acto de cholulés es que no suceda que nadie allane la financiera. Está el testimonio, en tanto el financista, el joven financista arrepentido, aporte los nombres de las 45 empresas. Digo, la justicia puede seguir su trabajo, el periodismo puede seguir su trabajo. Si el financista entra en este lodazal y no aporta los datos que siguen... Yo entiendo lo que vos decís, digamos, que vos le desvías el foco, pero creo que simultáneamente a que hace eso... lo mantiene en agenda el tema y les da como, lo va manteniendo el fuego. Y son esas cosas que quedan marcadas como yo creo históricamente, todos nos acordamos del Jarrón de Coppola. ¿Cuántos años tiene Lázaro Báez cerca del poder? Todo el kirchnerismo. Sí, es de la época de Néstor Kirchner intendente. ¿No les llama mucho la atención que alguien con experiencia de 10 años, bien en el corazón del poder, use a un personaje como Fariña? Sí, eso es raro, él no logra explicar tiene cómo 26 llega. años. Sí. Él no Parece de logra 35, tiene 26. Sí, pero es muy difícil ponerse en la cabeza de esta gente y saber por qué hacen las cosas que hacen. Es decir, uno piensa como uno piensa y con la lógica de uno, que obviamente no es la lógica de un delincuente.
el delincuente tiene otras lógicas, A mí que no un son las dato- nuestras. Entonces nosotros tratamos de analizar con nuestro sistema de pensamiento a gente que es capaz de hacer cosas que nosotros jamás haríamos. Entonces digamos, no siempre esa lógica sirve. Yo te digo un ejemplo. Vos contás que la UIF, Unidad de Información la Unidad de Financiera. Información José dice Patente. que estaba investigando algo. Yo tengo claro que a través de una compañía de trabajo en el programa de la Nata que compró 2 coches en efectivo, coches de $400.000. Farina. ¿Cómo puede ser que esa persona ya no esté presa y que esa investigación no haya dado resultado inmediatamente? Porque 400.000, no sé, porque no lo compró ahora, lo compró hace más de un año ese coche. Entonces, ¿cómo puede ser que esa persona esté dando vuelta como si nada fuese? Y Supuestamente para Molinari, creo que es lo que dejó entender hoy. 2 coches en efectivo, es una cosa que llama la atención. Yo cuando fui a comprar un coche muchísimo más barato tuve que llenar no sé cuánta cosa. No tiene lógica. Es decir, obviamente que ahora que la UIFA dijo que va a mandar el expediente, seguramente lo tenía dormido, pero armado por si pinta esta situación que pintó ahora. No tiene lógica eso. Sobre la versión, digo, más allá de sacando la hojarasca de la farándula, Fariña hoy el argumento es: le dije a la Nata lo que él quería escuchar, todo un montaje. Se olvidó avisar a la esposa. ¿Por qué no le avisó a la esposa si la esposa no se divorciaba de él hoy? No, para mí Fariña solo no se sostiene, porque Fariña solo tampoco sostiene la investigación que presentó la Nata, digamos. Me parece que es un elemento más en un contexto. Si fuese Fariña solo es un problema, digamos, pero no logra explicar. Para mí es interesante eso, la cercanía de Fariña con Lázaro para mí es una cosa que no surge muy claro, ¿no? Hay un tema, esto supuestamente ocurre primer semestre del 2011, posterior a la muerte de Néstor Kirchner. No sé. A ver, yo quiero hacerle una última pregunta por mi parte a los tres. El que quiera responde, el que quiere no, es una pregunta totalmente arbitraria. Nosotros crecimos investigando la corrupción de Menem. Y cuando terminó esa fiesta pensamos nunca va a haber nada igual. Bueno, vemos sueños compartidos, vemos esto, vemos tantos casos, las declaraciones juradas nunca explicadas. Esto supera, iguala, no alcanza para... el menemismo era peor en este sentido. No alcanza para definirlo, con lo cual es un empate. Sí, ¿tiene alguna manera de comparar? Yo creo que la comparación no va tanto por cuánto se roban, porque es muy difícil de saber, sino cómo al mismo tiempo ellos han desactivado a lo largo de estos años todos los mecanismos de control que puede tener el ciudadano hacia el Estado, y cómo de alguna manera están tratando de domesticar a la justicia para evitar que les pase lo de Menem. Digamos, de alguna manera esto es más peligroso todavía porque han desactivado todas las defensas que la sociedad tiene para este tipo de asuntos, ¿no? Sí, yo creo, es un comentario que tiene que ver con la mesa próxima de ustedes, que me parece súper importante y está pasando un poco inadvertido en este debate. Justamente, en respuesta a esa corrupción se generaron algunos tipos de reacciones, entre otros la ley de ética pública con la ley anticorrupción que obligaba a los funcionarios a presentar cuáles son sus sociedades, crecimiento patrimonial, y así nos enteramos, por ejemplo, que Vudú tiene el socio Núñez Carmona y que tiene sociedades en este absurdo, además de permitir simultáneamente la práctica privada y el ejercicio de la función pública. Pero al margen de eso, este proyecto lo que hace ahora es que es verdad, va a obligar también al Poder Judicial y al Legislativo, que por ahora se hacen los distraídos, pero abajo de eso ya no hay que presentar más los formularios detallados de sociedades y bienes, sino simplemente el formulario de la AFIP, que dice estimado patrimonio, listo, y no sabes ni de qué propiedad corresponde, ni a qué sociedad. Va a ser imposible. Gran parte del trabajo periodístico de investigación que hemos hecho a lo largo de estos 10 años, siguiendo el dinero y la ruta de las sociedades que aparecen en las declaraciones juradas de bienes, no se va a hacer más posible con esta nueva ley. El escándalo que reveló el Consorcio de Investigación de Periodistas Internacional, con 130.000 cuentas offshore, donde caen personajes muy importantes, obligó a François Hollande a pedirle a todos sus ministros que presenten detalladas sus declaraciones juradas ayer. Bueno, Una sola cosita quería decir. ahora vamos para atrás 100 pasos con respecto al tipo de información que van a tener que entregar al Ejecutivo. Esto que hacemos todos los años con la declaración. Chau. Mi hija mayor, que vivió cuando yo hacía El Porteño y tenía 5 años cuando me pusieron la bomba, o 6. Y la primera vez, ni siquiera en aquella oportunidad, que tuvo que escaparse del país con su madre a Uruguay hasta que se tranquilizó la cosa, por primera vez me dijo hoy, cuando se enteró que yo venía para acá, me da miedo, papá. Yo la verdad que no tengo miedo, pero ella sí tiene miedo. Me parece que eso está pasando, algo está pasando. Matías. Mira, yo conocí la verdadera cara del kirchnerismo, me mandaron de casualidad a Río Gallegos a cubrir el retorno de Kirchner en un acto político y resulta que su ministro de gobierno, Barizat, atropelló 22 docentes y al día siguiente en los diarios de Santa Cruz no salió ni una noticia sobre ese episodio, en una marcha de los docentes que protestaban.
yo leo el kirchnerismo con una continuidad del menemismo en términos económicos, a grandes rasgos. Puede haber discusiones, pero me parece que Gabriel da en el clavo cuando dice que si el menemismo, vivió de la privatización de un montón de empresas estatales y de endeudarnos, el kirchnerismo también sigue en ese derrotero de destrucción de los aparatos de control del Estado. Me parece lo más preocupante. Obviamente, si destruyen los aparatos de control del Estado, los periodistas se nos hace mucho más difícil el trabajo. María, Matías, Gabriel, a los tres gracias por venir. Gracias. Vamos a un corte y cuando volvamos una mesa para debatir la reforma judicial.